Listo. Perfecto. Pues, doctor, muy buenos días. Doctor Héctor Báez Medina. Me voy a permitir leer rápidamente una semblanza acerca de su trabajo. Es doctor en Ciencias de Microelectrónica por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. También tiene el grado de maestro en Ciencias y Ingeniería Eléctrica por el CENVESTAT del IPN y de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la ESIME del IPN. Desde 2011 es profesor investigador en el Centro de Investigación en Computación del CIC, el SIC del IPN, en el Laboratorio de Microtecnología y Sistemas Embebidos, el llamado MICROSE. Sus líneas de investigación están relacionadas con el diseño, simulación y fabricación de sistemas microelectromecánicos, MEMS, y microdispositivos para su aplicación como sensores y actuadores. Del mismo modo, dirige tesis en los niveles de ingeniería, maestría y doctorado en estas líneas de investigación. Muchas gracias, doctor. Le cedemos la palabra. Gracias, maestro. Un gusto poder saludarlos de manera virtual ahora. Ya he tenido oportunidad de ir a la Batis en otras ocasiones, en la Expo, pero ahora veremos virtualmente. Pues sí, me da mucho, me siento muy honrado que me hayan invitado para poderles platicar un poco acerca de lo que hacemos en el laboratorio y de cómo podemos invitar a los muchachos, a todos las alumnas y alumnos que están en la Batis a que participen con nosotros, a que conozcan este mundo de los sensores, que es pues muy padre, ¿no? Muy actual y que tiene muchas posibilidades. Entonces, voy a compartir mi pantalla para la presentación. Y bueno, se llama, les voy a hablar sobre sensores MEMS en la vida cotidiana y la importancia del desarrollo de proyectos. El Centro de Investigación en Computación está en Zacatenco. Tenemos varios grupos que trabajan en disciplinas esencialmente dentro de las ciencias de la computación, de la ingeniería de cómputo, pero nosotros en el Laboratorio de Microtecnología y Sistemas Embebidos tenemos diferentes líneas que cubren otras disciplinas, por ejemplo, el diseño VLSI, el cómputo de alto desempeño también, pero tenemos un grupo que trabajamos con microtecnología, micro y nanotecnología. Entonces, esta foto es de la parte interior de nuestro laboratorio. Aquí, en esta parte, se observa. Esta es nuestra ala, nuestra esquina del laboratorio. Y el interior tenemos pues un ambiente de colaboración, de contacto constante entre todos los compañeros y profesores. Nosotros no tenemos paredes, tenemos un vidrio que nos permite ver a los muchachos y que los muchachos nos vean a nosotros. Entonces, siempre para comenzar, platico con los muchachos y digo que siempre es importante pensar un momento antes de ponerse a hablar de todas las cosas del laboratorio. Y no sé si haya por ahí muchachos en el auditorio, pero yo quisiera preguntarles, imaginemos que tenemos un anillo metálico y lo calentamos. La pregunta es, ¿qué le sucede al radio interno, a este radio interno? ¿Aumenta, disminuye o permanece igual? En este momento del cuestionamiento, pues siempre tenemos que razonar, tenemos que pensar qué es lo que estamos analizando, tenemos que conocer un poco del fenómeno, imaginárnoslo. Después tenemos que, digamos, entre comillas, votar para ver si hay alguien que discrepa de nuestra respuesta y por qué es así. Entonces digo, no, pues yo creo que aumenta, yo creo que disminuye o yo pienso que permanece igual. Entonces se hace cada uno toma un punto, después se debate
en el que compartimos esta experiencia acerca de por qué creo que es esa respuesta de que aumentó, disminuyó o permanece igual. Después tenemos que volver a compartir nuestro voto, digamos, porque pudo haber sido que cambiemos de parecer. Al principio pudimos haber pensado que aumentaba y después de haber dialogado y de haber debatido el tema con algún colega, nos llegamos a la conclusión de que quizá no era lo que pensábamos y podemos cambiar de opinión. Y después, pues, explicamos cuál es el fenómeno. En este caso, todo fenómeno físico tiene una explicación y la respuesta para este cuestionamiento es que el radio interno de este anillo, de esta rondana metálica, al ser calentada y que sufre una dilatación, pues incrementa. Y en este momento es cuando tenemos que decir, bueno, ¿por qué incrementa? Es la parte de la explicación. La explicación debe de ser accesible para todos, debe poder ser entendible por todos, y es que al aumentar la temperatura del anillo, se dilata cualquier magnitud lineal de este, como por ejemplo el perímetro, y así cuando aumentan el perímetro, que está definido por 2 pi por radio, también se asocia al radio. Entonces, como aumenta el perímetro, entonces por lo tanto aumenta el radio, porque el 2 no puede aumentar y el pi tampoco puede aumentar, entonces aumenta el radio. Si explicamos más profundamente este fenómeno, tendríamos que pensar en las moléculas, cómo se mueven, y es ahí donde se empieza a poner interesante el tema, que por muy sencillo que parezca, es un anillo que está siendo calentado, al analizarlo más profundamente empieza a ser apasionante lo que estamos viendo. Hace algunos años hubo un estudioso, Eric Mazur, que hablaba acerca de los conocimientos en las clases magistrales que se dan hoy en día. Se determinó que existían o existen muy buenos resultados aparentes en cuanto a los alumnos, porque quedan satisfechos con buenos resultados académicos, buenas notas, pero que no era suficiente porque no se mostraba todo el contexto de una clase. Entonces necesitaríamos tener nuevos mecanismos de enseñanza-aprendizaje para democratizar el conocimiento. Rosalind Picard, que fue una colega de él, hizo un experimento donde se midió la actividad electrodérmica, la actividad cerebral de los alumnos durante 7 días en un cierto periodos del tiempo. Y los resultados fueron muy interesantes porque se observa que la mayor actividad o de las mayores actividades que se presentan durante esos días en los alumnos fue fue mientras dormían. Entonces, es ahí yo creo que el momento en el que se hace realidad el famoso comentario de que pues hay que soñar, ¿no? Hay que soñar. Otro de los momentos en donde se tiene una alto actividad cerebral es cuando se está en el laboratorio. Para mí esto es un indicador de que yo siempre le digo a los muchachos, sueñen y entren al laboratorio para cumplir esos sueños, ¿no? Hay que estudiar también, durante el estudio se tiene una alta actividad cerebral, pero no necesariamente en el salón de clases. A veces en el salón de clases, aquí lo vemos que la actividad cerebral era muy baja, casi comparada con ver la televisión, que no se tiene ninguna actividad cerebral cuando se ve la televisión, lo vemos aquí también. Entonces, a veces, estos serán estudios con los mecanismos básicos de enseñanza, ¿no? Los clásicos. Por eso hay que tener nuevas alternativas, pasar a lo que son los modelos de educación centrados en las competencias, en la autodirección, el trabajo en equipo y la autoevaluación. Precisamente esta situación pandémica nos hizo utilizar nuevas herramientas de aprendizaje y de autoaprendizaje en el que
pudo desarrollar nuevas formas de ver las cosas, y que si se llevan de la manera correcta, los muchachos pueden ser muy provechosas para ellos. Entonces, ya está un poco quedando detrás esos modelos antiguos de la enseñanza en una sola dirección, donde el profesor es el sabio y los alumnos solamente escuchan y no opinan. O la enseñanza bidireccional, nada más entre compañeros, y que no hay una manera de verificar las cosas. Hoy en día las competencias son centradas, es el centro del aprendizaje, ¿no? El autoaprendizaje, la autoevaluación, y sobre todo el aprendizaje basado en proyectos usando la tecnología. Hoy en día, hablando de tecnología, podemos ver que existen y tenemos que desarrollar muchas soluciones tecnológicas. Una solución tecnológica es algo que a lo mejor ya tiene un impacto social, está implementado en una ciudad, está generando hasta dinero, no sé, y que ya tiene indicadores de funcionamiento, que ya tiene un tiempo aplicada en la realidad. Pero ¿qué hay por detrás de esto? En muchas ocasiones nosotros solamente vemos el resultado final, la solución final que compramos. Pero por detrás de esta solución tecnológica tuvo que haber un desarrollo de un sistema, de un prototipo, de una integración de un sistema. Y antes de eso, tuvo que haberse hecho el diseño y la fabricación de un dispositivo más sencillo. Antes de un sistema, un dispositivo, en el que también se utilizaron ingenio, creatividad, habilidades. Y antes de eso, todo está fundamentado por un conjunto de estudios de los fenómenos o de los principios matemáticos que sustentan todo este desarrollo, llegar a esta solución. Pueden haber sido estudios físicos, químicos, biológicos, las disciplinas no importa. Lo que importa es que tuvo que haber habido un estudio, el desarrollo de un dispositivo, un sistema un poco más complejo, y después llegar a una solución tecnológica con un impacto ya en la sociedad. Y es ahí justamente donde estamos nosotros desarrollando los dispositivos, en la parte en la parte fundamental del desarrollo, en la parte del estudio y en la parte del desarrollo de dispositivos. En el laboratorio llegamos hasta el dispositivo final, hasta la solución tecnológica final, pero como somos varios grupos dentro del mismo laboratorio, pues unos se encargan de otra cosa. El mundo en el que nosotros nos movemos es aquí, dentro de una micra hasta 1 milímetro. Todas estas estructuras que vemos aquí son estructuras micromaquinadas, son estructuras MEMS, son estructuras que tienen una parte mecánica, una parte eléctrica, y que nos sirven para desarrollar dos tipos de dispositivos. A pesar de que el desarrollo es interdisciplinario, se tiene muchas disciplinas que interactúan entre sí, nos vamos a centrar principalmente en el desarrollo de actuadores y sensores. Y estos dispositivos tienen un área de impacto muy grande, están generando muchas cosas, están generando soluciones tecnológicas de alta precisión, mecanismos de prevención, dispositivos, y todo esto tiene un campo de aplicación precisamente en cosas cotidianas que vemos en el día, porque al final de cuentas esa debe de ser nuestro objetivo, tener un beneficio o aportar un beneficio a la sociedad. Podemos hablar desde bolsas de aire, que fueron de los primeros dispositivos que se generaron con sensores, o biosensores hoy en día, hablando de cuestiones biológicas o de salud, sensores de presión que nunca han dejado de ser aplicados, y hasta las nuevas cosas que se están haciendo, por ejemplo, dispositivos de medición de glucosa en la sangre, que tengan que ser fuera de lo tradicional, ¿no? De que te picas el dedo y que te saca sangre. Entonces tenemos que desarrollar dispositivos nuevos, no invasivos, mucho más efectivos. Y hay muchas cosas que si las vemos como micrófonos o como microdisplays, cuando ya vemos la aplicación final es cuando vemos el impacto. Tenemos que contemplarlo por ahí. Pero primero, pensemos, ¿qué es un actuador? Hablamos de que se desarrollan sensores y actuadores. Un actuador es
de las diferentes definiciones que hay, las dos más cercanas en nuestra área es, hablando de una cosa que produce un efecto sobre algo o alguien o poner en acción. Aquí hay dos parámetros fundamentales, es la fuerza y el movimiento. Nosotros tenemos una fuerza que genera un movimiento o también puede ser un movimiento que genera una fuerza. Entonces, pongamos un ejemplo. Un bulldozer. Con una fuerza del motor, estamos generando un movimiento de la máquina. Esto es un actuador, sí es un actuador. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a decir, bueno, es que no quiero un actuador, yo quiero un microactuador? Pues lo primero que se nos viene a la mente, a lo mejor en lugar de tener un bulldozer de tamaño gigantesco, pues tenemos un bulldozer pequeñito, ¿no? Entonces, decimos, pues tenemos un microactuador. ¿Y qué pasa si queremos tener un actuador todavía más pequeño? Pues a lo mejor nos imaginamos un microactuador que mueve pequeñas cosas y así nos podemos seguir yendo hacia los niveles nanométricos. Y ahí vamos a tener precisamente diferentes tipos de actuadores, donde ya no se trata nada más de empujar, de tener una fuerza, de ejercer una fuerza con nuestras manos o con algún mecanismo, sino entran en el juego diferentes fuerzas que son microscópicas, como puede ser la electromagnética, la electrostática, que es la que más se usa, la piezoeléctrica también, que es la segunda que más se usa, o las térmicas. Y se pueden desarrollar diferentes tipos de actuadores. Ya no estamos hablando del mundo macroscópico, ya existen otros fenómenos en el mundo microscópico. Por ejemplo, pensemos en un engrane. Este es un ejemplo muy bueno. ¿Qué pasa si nosotros pensamos en un engrane? Lo primero que se nos ocurre es esto, en donde las dimensiones pueden ser del orden de centímetros, del orden si acaso de milímetros, o pueden llegar a ser mucho más grandes. Pero ¿qué pasa si decimos ahora, vamos a hacer un engrane mucho menor? ¿Cómo nos lo imaginamos? Pues es así, precisamente, con una tecnología de micromaquinado, en donde las dimensiones, ven aquí, esta línea como referencia tiene 10 micrómetros. Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Entonces, si tenemos ahí 10 micrómetros, son 10 milésimas partes de un milímetro. Entonces, vean las dimensiones en las que estamos trabajando. Si vemos esto, ¿qué vemos? Yo veo un engrane. Tiene dientes, tiene un acoplamiento perfecto de los dientes. ¿Y qué pasa si nos empezamos a alejar un poco más? Vemos un mecanismo también de engranaje con dos partes, con dientes perfectamente definidos y que embonan uno con otro y que obviamente van a tener un movimiento. Pero ¿de dónde vienen estos engranes? No sé, a lo mejor es un sistema mecánico, es un sistema robótico. Pues no, yo les puedo decir que esto no es un sistema artificial hecho por el hombre, son las patas de una chinche, de una pulga, que fueron estudiadas hace algún tiempo para ver los mecanismos los mecanismos que tienen en sus patas para poder brincar. Sabemos que una chinche puede brincar, a pesar de que sea muy pequeñita, puede brincar varias veces, 20 o 30 veces su propia distancia o su propio tamaño. Y decimos, ¿cómo puede tener esa fuerza en sus patas? Pues precisamente porque tiene un mecanismo bien estructurado, desarrollado por la naturaleza a través de la evolución, en donde tiene como poder generar una especie de resorte, acumular fuerza y después liberarla, de tal manera que esa fuerza que se va concentrando en las piernas, en las patas, es liberada después y la chinche puede brincar esa distancia. Entonces, veamos que los mecanismos, antes de que nosotros en ingeniería, antes de que nosotros en
en las escuelas y en cualquier desarrollo hiciéramos nuestros engranes, e hiciéramos nuestros mecanismos, en la propia naturaleza ya existen. Y es precisamente ahí de la naturaleza donde han surgido muchos de los desarrollos que hoy se conocen, basados en la naturaleza. Y ahora pensemos, y ahora hablemos de qué es un sensor. Para ver qué es un sensor, tenemos que definir o hablar de qué partes conforman a un sensor. Vamos a tener una magnitud externa cuantificable que podamos ponerle un número, un mesurando que afecta a una interfaz sensible, que es un detector propiamente, que puede ser un material en el cual se va a aplicar esa magnitud cuantificable. Por ejemplo, puede ser temperatura y calor. Vamos a medir una temperatura a través del calor que se genera en una superficie detectora. Tenemos un transductor que nos transforma un tipo de energía en otro, por ejemplo, la energía calorífica en un impulso eléctrico. Tenemos un acondicionamiento de señal porque a veces ese impulso eléctrico es demasiado pequeño, entonces tenemos que amplificarlo, tenemos que filtrarlo. Y después un sistema de procesamiento de señal para que lo podamos ver en nuestras pantallas, para que lo podamos ver en un aparato, podamos verlo en un display. Entonces, estas partes son precisamente las que conforman a un sensor y que puede ser cualquier tipo de acción que puede transmitir, temperatura, presión, lo que sea. Lo que importa ahí, el corazón de ese sensor es el transductor, porque es lo que nos va a transformar un tipo de energía en otro. Y existen diferentes tipos de sensores y todos nos generan o debemos de buscar generar una señal eléctrica. Ahora bien, volvemos a regresar a la naturaleza y pensemos en un mosquito. ¿Qué pasa si nosotros decimos, imaginémonos un mosquito? Yo les apuesto que lo primero que se les ocurrió fue esto. Un mosquito malvado que nos anda chupando la sangre en todo momento. Pero bueno, veamos otra perspectiva. Esta. ¿Mejoró la imagen que teníamos del mosquito? Pues quizá es más clara, pero sigue siendo igual de extraña, igual de molesta. Pero ahora, ¿qué les parece si mejor empezamos a pensar como ingenieras y como ingenieros? Y no lo vemos como simplemente un bicho que anda volando, sino lo empezamos a ver como un sistema de vuelo que tiene unas patas que le sirven para estabilización, que tiene un sistema de vuelo con unas alas y un mecanismo de acción para agitación. Pensemos que tiene unas antenas que le sirven para ver en qué dirección está moviéndose, que tiene un tórax o un abdomen bastante flexible que le sirve para cambiar de dirección y tiene un sistema de visión súper desarrollado, ¿no? Entonces, ya no pensemos nada más en el bicho molesto, sino pensemos en el mecanismo de vuelo, ¿no? Y entonces, lo que vamos a ver ahora ya pensando como ingenieras y como ingenieros es un cerebro que tiene un procesamiento. Tenemos diferentes sensores, por ejemplo, un infrarrojo, un sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de CO2, un sensor hasta de presencia, porque cuántas veces no nos ha pasado que vamos a matar un mosco y se nos escapa, ¿no? Entonces tiene una visión muy desarrollada. Y eso nos lleva a un mecanismo que tiene un volumen ultra pequeño, número pequeño de células neuronales, una potencia extremadamente baja, utiliza muy poca energía, procesamiento de imágenes en tiempo real, inteligencia casi artificial y un control de vuelo en 3D. Entonces, yo no sé qué dron tenga estas características de potencia extremadamente baja, un procesamiento de imágenes en tiempo real y un volumen ultra pequeño. Y aquí vemos algunas imágenes reales de insectos, en donde todos esos vellitos, todos esos partes que conforman su cuerpo son sensores que se desarrollaron en la naturaleza. Y de ahí viene la parte de la bioinspiración en la naturaleza, ¿no?
sensores bioinspirados, les llamo. Entonces, vean la cantidad de ojos que tienen los insectos, entonces, cómo no va a ser posible que se nos escapen cuando los queremos matar. Nosotros tenemos 2 ojos, ellos tienen 400 ojos, entonces, claro que saben lo que vamos a hacer antes de hacerlo, ¿no? Y pueden detectar el calor, pueden detectar la humedad cuando va a llover, etcétera. Entonces, y ni hablemos de la libélula, ¿eh? La libélula tiene mucho mayor rendimiento. Entonces, podemos ver que la naturaleza está repleta de lo que se le llama smart MEMS, que es ahí a donde vamos. Entonces, ¿qué es lo que puede o debe ser censado hoy en día? Pues prácticamente todo. Debemos desarrollar y se están desarrollando sensores para todo, cualquier cosa, cualquier parámetro que pueda uno medir, presión, movimiento, temperatura, humedad, sonido, vibración, flujos químicos, gases, niveles de líquidos, por ejemplo, en ductos de petróleos, en pozos petrolíferos, fuerza, carga, para las grandes industrias, visión artificial, aceleración, inclinación. Esto es muy importante, por ejemplo, para vehículos que se están desarrollando. Entonces, las aplicaciones de los sensores en el mundo real, en el mundo en el que vivimos, es en todo tiene aplicación. Y recordemos que hay un gran potencial en todos estos sensores. Hablando de Internet de las cosas, algunos de ustedes les interesará en algún momento trabajar con ciencias computacionales, trabajar con comunicación 5G, tratar con análisis de datos, y todo esto nos lleva hacia lo que es la ruta del Internet de las cosas, desde conectar dispositivos, que es lo más importante. No podemos tener un mecanismo de Internet de las cosas si no tenemos una conexión muy buena, ¿no? Pero aquí lo que me gusta y resalto siempre es que, vean esto, el segundo punto más importante es data sensing. Entonces, tenemos una conexión muy buena, perfecto, pero ahora, ¿qué hacemos con esa conexión? Pues vamos a hacer recolección y censado de datos. Entonces, es ahí donde el desarrollo de sensores se vuelve muy importante en estas nuevas disciplinas, en estos nuevos hitos en la tecnología, como el Internet de las cosas. Y aquí veamos, una gráfica muestra el nivel de demanda en las diferentes disciplinas, en las diferentes realidades que tenemos hoy en día, desde edificios automatizados, transportes, salud, aspectos industriales, ambientales, porque también debemos de pensar en el desarrollo, en el impacto ambiental que vamos a tener, seguridad, seguridad pública, menudeo de productos y toda la logística, todo está siendo desarrollado con sensores. Vean que el nivel de demanda es bastante alto en todos los casos. Y en vehículos ni se diga, recientemente, bueno, desde algunos años ha habido una gran problema ahí que se traen los presidentes o los gobiernos de China y Estados Unidos, y está siendo afectado a la industria de semiconductores y a los carros, a los vehículos. Entonces, esa bronca que se traen ellos ha afectado mucho, pero nosotros debemos de pensar en el beneficio que nosotros podemos obtener o que podemos desarrollar. Hay muchos sensores que, debido a sus problemas, se están dejando de desarrollar. Entonces ahí es una oportunidad para nosotros desarrollar este tipo de sensores en estas áreas, en el confort, en seguridad del carro y sobre todo en la gestión del carro en los diferentes áreas que tiene y que se pueden hacer en los vehículos modernos, ¿no? Biosensores, ni se diga, ahí podemos replicar los 5 sentidos y hasta mucho más. Se pueden volver sensores smart, sensores inteligentes que pueden detectar o que pueden monitorear, ya desarrollado un dispositivo, muchas características o muchas propiedades de nuestro cuerpo.
y que a través de comunicación nos podemos mandar hacia nuestro teléfono, hacia una computadora, no sé, y estar monitoreando lo que sucede en nuestro cuerpo y replicando ese tipo de sentidos. Algunos de los proyectos que no son todos, pero algunos de los proyectos que hemos desarrollado en la parte de sensores recientemente, por ejemplo, hicimos unos no sé si sea correcto decir micrófonos o unos micrófonos microscópicos que tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Estos micrófonos se hizo desde el diseño hasta la fabricación y su implementación está pensada en implantes cocleares para el oído. Precisamente el desarrollo de implantes cocleares es otro proyecto que estamos realizando, en donde hay diferentes áreas en las que se trabaja y en todas ellas se requiere diferentes habilidades. Antes aquí yo tenía, quitando estas 3 imágenes de la izquierda, pero antes aquí yo tenía algunas imágenes que había bajado de internet, que ponía ahí como ejemplo de las cosas que han hecho en el mundo y todo, pero llegó un momento en que dije, no puedo seguir utilizando imágenes de internet. Entonces pusimos las imágenes de los trabajos que estamos haciendo nosotros. Nosotros ya estamos trabajando con polímeros flexibles, estamos trabajando con microantenas para comunicación por RF, con obviamente los electrodos que van a ser externos o internos en el cuerpo humano, y tenemos una colaboración con otros colegas de otras unidades y de hospitales muy, muy fuerte. Entonces, también para el desarrollo de biosensores, por ejemplo, hemos hecho ya un avance bastante bueno. Solo esta imagen no es de nosotros y representa el tipo de PCB al que queremos llegar. No es necesariamente un biosensor, pero es el tipo de PCB al que queremos llegar. Y vemos que ya estamos pues muy cerca, ¿no? Aquí ya lo estamos desarrollando, es el principio básico y nos falta ponerle nada más un poco de electrónica. Ahorita un chico de servicio social que tengo lo está haciendo con mucho ánimo porque le gusta la electrónica y le gusta armar y está muy entusiasmado. Miren aquí, por ejemplo, las microantenas que estamos haciendo, ¿no? Que son, vean la comparación. Y eso que esta antena que está aquí es grande, ¿eh? Esta de aquí nos quedó grande. La hicimos sobre un PCB, pero esto que está aquí son microantenas que se están haciendo sobre unos substratos mucho más pequeñitos y vean la comparación. O sea, es una moneda de 50 centavos y vean el tamaño. Tiene todo un proceso de fabricación ahí por detrás y todo se los enseñamos. Estamos también desarrollando un software propio para el diseño de nuestros dispositivos. Entonces, no basta diseñar dispositivos utilizando el software que existe. Digo, si somos un centro especializado en computación, pues vamos a hacer nuestro propio software, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando también. Algo de nuestra infraestructura que tenemos, la podrán, en algunas ocasiones han ido a visitas de la escuela, del CECIT, a nuestras instalaciones, y nosotros les decimos y les seguiremos diciendo lo mismo. Toda nuestra infraestructura está abierta para ser compartida. Para eso es la infraestructura, para que podamos compartirla y podamos sacar provecho todos a través de colaboraciones. Tenemos Mentor Graphics, tenemos Electric, tenemos unas herramientas de simulación computacional para que veamos, hagamos la previsión o anticipada de cómo se va a comportar nuestro dispositivo. Tenemos ANSYS también con licencia para poder hacer de manera anticipada los resultados antes de fabricarlo, poder ver cómo va a ser el comportamiento. Y tenemos infraestructura en hardware que es muy bonita, aquí viene lo bonito, se los quiero enseñar, y que es solamente una parte de la infraestructura que tenemos en hardware. Tenemos un pequeño laboratorio de caracterización eléctrica, de mediciones eléctricas. Es pequeñito, pero está súper equipado. Tiene estos equipos, todos son de última generación. También tenemos algunos equipos
no tan nuevos, tenemos algunas fuentes viejitas que eso sí funcionan perfectamente. Y este es nuestro laboratorio de mediciones. Tenemos otro laboratorio que es el de micromaquinado, donde tenemos, por ejemplo, una Protomat para hacer los PCBs, el prototipado de los PCBs, que a veces en la escuela los muchachos cuando llegan a trabajar con nosotros nos dicen, híjole, es que hice mi PCB, la hice con el método de la plancha, o con un marcador, o con una pista que la pegué, y nos quedó una placa de este tamaño, ¿no? Entonces aquí, con este equipo, pueden hacer sus placas pequeñitas. Su problema ya no va a ser la placa. Ahora su problema va a ser cómo van a soldar los componentes. Van a tener que pasar a montaje superficial o algo así, porque el problema ya no es la placa. Ahora el problema es cómo soldar los componentes. También tenemos 2 equipos de marcado láser, en donde hacemos corte y marcado de algunos materiales. ¿Y qué creen? Que estamos también ya haciendo PCBs con el láser. Entonces, el tamaño que estamos alcanzando con estos 2 equipos al hacer los PCBs es todavía mucho, mucho menor. Tenemos un equipo de litografía y es un microscopio para ver precisamente lo que estamos haciendo con mucho detalle, porque a veces el microscopio que tenemos en el laboratorio, el óptico, pues no nos alcanza. Entonces las cosas son tan pequeñitas que necesitamos un microscopio mucho, mucho más pequeño. Está bajo la operación de otro colega y tiene un potencial muy, muy alto, ¿no? Este tipo de cosas se pueden hacer ahí del orden nanométrico. Tenemos mucha colaboración con el Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnologías, en donde donde se fabrican los dispositivos. Ahí es un ambiente muy controlado, muy limpio, los equipos son muy sofisticados, pero siempre hay esa colaboración y siempre hay ese buen ánimo para poder hacer las cosas, ¿no? A pesar de que tenemos es una infraestructura muy, muy sofisticada, muy cara. Los colegas con los que trabajamos ahí siempre están muy, muy, muy abiertos y muy dispuestos a hacer proyectos, a fabricarlos, que se queden, que pasen de la simulación a la fabricación y que los empecemos a medir, como decimos nosotros, que metamos las manos, ¿no? al laboratorio, que eso es lo padre realmente en temas de ingeniería. Este es otro de los laboratorios que tenemos en colaboración con el Centro de Nanociencias. Entonces, ya vamos llegando al final. A mí me gusta más que ser más o menos concreto y que haya la posibilidad de que participen. Hablamos, les decía, de soluciones tecnológicas. Hablamos de un impacto que tienen esas soluciones tecnológicas en la sociedad. Generamos aparatos, generamos medidores, generamos, no sé, desde teléfonos, microprocesadores, y eso todo es en diferentes áreas de la sociedad, el área médica, el área biológica, el área física, el área electrónica. Hay muchas áreas en donde puede impactar. Y eso es lo que vemos como solución tecnológica. Pero y también nos damos cuenta, lo sabemos, que tenemos una infraestructura muy, muy, muy buena, muy grande, muy sofisticada. También sabemos que debemos estudiar para todos los fenómenos, toda la matemática o la física, no sé, para conocer lo que estamos haciendo. Necesitamos hacer dispositivos, prototipos, necesitamos integrarlos para empezar a hacer ya un sistema un poquito más complejo, pero tenemos todo eso, está en los planteles, está en los laboratorios, pero ¿qué más hace falta? Entonces, hace falta un punto que es el más importante en toda la cadena de desarrollo de estas soluciones tecnológicas, y que son las personas, son los ingenieros. Precisamente los alumnos
como ustedes son los que tienen mayores posibilidades de poder aportar soluciones tecnológicas que necesitamos en la sociedad. Yo en años anteriores he ido a la Expo Batis, he tenido la oportunidad de interactuar con los muchachos, de repente platicar acerca de sus diseños que están haciendo, que tienen para un impacto en la ecología, que tienen un impacto en la sociedad. Y me doy cuenta que son ustedes los que tienen la mayor posibilidad de tener ese impacto en la sociedad. Entonces, es ahí hacia donde yo los quiero invitar, que sigan preparándose, que sigan estudiando. Ayer estuve en un evento, en un evento de microelectrónica con varios colegas, y nos decían que afortunadamente el porcentaje de niñas y mujeres en la ingeniería está aumentando, porque tienen muchas mejores habilidades que muchos de nosotros. Entonces, eso es muy bueno. Yo vi en el programa que más adelante va a haber una conferencia de STEM, bueno, ahora ya es STEAM, y de niñas en la ciencia y la tecnología. Pensemos no solamente en la ciencia es muy padre, es el principio de todo, pero pensemos en tecnología, pensemos en hacer tecnología. La ciencia es el estudio de las cosas. La tecnología es la aplicación de las cosas para llegar a una solución que tenga un impacto en la sociedad, que tenga un beneficio en la sociedad. Y de repente, pues, hasta económico, ¿por qué no? Entonces, necesitamos más personas, necesitamos que haya más ingenieros que quieran trabajar en soluciones tecnológicas y desarrollarlas, porque ahí es donde entramos nosotros, ahí, en esta generación de personas, de ingenieros. El IPN es el mejor instituto, perdón, se tenía que decir y se dijo. Entonces, porque si no fuera por los desarrollos que se hacen, que yo los he visto, los que presentan ustedes en la Expo, no sé qué sería de un mundo sin ingenieros. Yo tengo una imagen de lo que sería el mundo sin ingenieros. Sería algo más o menos como esto, ¿eh? Sin ingenieros automotrices, sin ingenieros en comunicaciones, sin matemáticos, sin ingenieros civiles, sería todo bastante rudimentario. Imaginemos que no se hubieran desarrollado los medios de comunicación que ahorita nos estamos viendo, ¿no? Si no hubiera aviones, si no hubiera reproductores de música, el mundo sería así. Entonces, no queremos vivir en un mundo así. Queremos vivir en un mundo que tenga desarrollos tecnológicos. Entonces, ahí es donde debemos de entrar. Y nosotros en el Centro de Investigación en Computación, en el laboratorio, siempre estamos de puertas abiertas, invitando a todos los que quieran ir nivel medio superior, superior de cualquier escuela, que les interese, como nosotros decimos, meter las manos al laboratorio para que se desarrollen cosas. Hay algunos proyectos que estamos haciendo con chicos en donde estamos haciendo nuestros propios aparatos para la fabricación de dispositivos. Son muy caros, cuestan cientos de miles de pesos, y nosotros decimos, pero ¿qué acaso no los podemos hacer? Entonces, los estamos haciendo nuestros propios aparatos. Entonces, el desarrollo del hardware es bien interesante, meter las manos al laboratorio, y ahí es donde nosotros los invitamos. Pues, maestro Irving, muchas gracias por haberme dejado participar. Espero que la presentación, el video virtual, lo puedan ver muchos chicos, y que en su momento puedan ir al centro, se comuniquen conmigo, aquí está mi correo electrónico, puedan entrar en contacto y decir, a ver, yo quiero conocer, quiero hacer, no sé, mi servicio social, quiero hacer un proyecto, ¿cómo puedo aportar para los proyectos que se están haciendo? Y créanme que nosotros estamos encantados de poder recibir ideas
frescas, ideas nuevas. Nosotros no somos de los que hay, nada más lo que yo diga, ¿no? No, 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 nosotros invitamos a todos que nos digan qué ideas nuevas traen, qué se les ocurre, y con la infraestructura que tengamos, nosotros podemos apoyar y apoyarlos en los mismos los proyectos que ustedes tienen, ¿no? Los proyectos de su titulación o de sus materias, nosotros los podemos ayudar también en lo que sea. Y pues bueno, no sé si tengan algunas Sí, doctor. preguntas. Aquí capturé dos inquietudes de algunos alumnos. Sí. Una de ellas es qué se debe de estudiar para justamente llegar a tener, digamos, este nivel de conocimiento en microelectrónica. O sea, qué ruta seguir, porque aquí tenemos tres carreras, bueno, cuatro carreras en la escuela. Viene siendo la carrera de programación, la carrera de justamente sistemas digitales, máquinas con sistemas automatizados y mecatrónica. ¿Cuál sería, digamos, la mejor ruta a seguir para llegar a un posgrado, por ejemplo, como es tu caso? Pues miren, yo estudié en ESIME. Muchos de los colegas que estudiaron en ESIME, digamos los de mi generación, o que colegas que trabajamos, estudiaron en ESIME. Pero hoy en día, los alumnos que yo tengo de nivel superior son no solamente de ESIME, son de UPITA también, son de SCOM. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo proyectos que tienen que ver con software y otros que tienen que ver con hardware. Entonces, llegan conmigo chicos del área de ingeniería industrial, de ingeniería mecatrónica, ingeniería mecánica, ingeniería en sistemas computacionales. Tengo ahorita unos chicos de servicio social de biónica en UPITA. Entonces, no he trabajado yo, por ejemplo, con la gente de UPITA de telemática, pero con los de mecatrónica y los de biónica he trabajado. En SCOM he trabajado. Entonces, los perfiles de ingeniería, casi de cualquier ingeniería, son muy buenos porque te dan una formación muy completa. Nosotros, por ejemplo, para los chicos de posgrado que entran, les decimos, con que hayan estudiado ingeniería, cualquier ingeniería trae un perfil muy completo, porque en la ingeniería estudian física, química, computación, control, electrónica, acústica, máquinas. Entonces, los perfiles que más he trabajado yo son mecatrónica, biónica, mecánica, ciencias computacionales, comunicaciones y electrónica, obviamente, control y automatización, porque son los que más se aproximan a nosotros, pero si se da cuenta, son cualquier ingeniería que estudien. Lo repito, el Politécnico es el mejor instituto, o sea, tenía que decir y se dijo, y todas las carreras que estudian son muy buenas. Y no digo de nivel medio superior porque la Batis es quien lleva la cabeza. Muchas gracias, doctor. Y bueno, otra duda sería, ¿es posible aceptar a alumnos de servicio social de este nivel? En el SIC, voy a darle la respuesta larga. Sí, son bienvenidos. Ok, perfecto. Pues bueno, me interesa ya que yo pues vinculo, mi labor es vincular precisamente a los jóvenes de nuestro CECIP con otros, pues sí, otras entidades del Politécnico, tanto también externas, ¿no? Entonces sí me interesa bastante y también por los alumnos de IFI, que bueno, actualmente veo que sí hay un interés también por vincular a los jóvenes de nivel medio superior y hace falta este tipo de contacto, ¿no? Pues Y, gracias, doctor. Dígame, dígame. y fíjese una cosa, yo estoy hablando, presenté algunas de las cosas que estoy trabajando, pero en nuestro laboratorio de microtecnología, los que trabajamos con microtecnología somos 3 profesores, pero los que trabajan con diseño VLCI, o sea, diseño electrónico, son otros 3. Y los que trabajan con cuestiones de arquitectura de computadoras son otros 5. Entonces, no solamente hablo por mí, hablo por mis compañeros
que tienen también disciplinas, áreas que ofrecer, que son muy interesantes dentro del área de electrónica y de computación, ¿no? No, pues excelente, doctor, de verdad que gracias. Siempre es bueno tener pues un panorama de lo que hay más adelante, ¿no? ¿Qué se puede lograr con las bases que Claro, aquí damos y hasta dónde se puede llegar? claro que Pues sí. de verdad no me resta más que agradecerle y bueno, quisiera compartir mi pantalla tantito Sí, para mostrarle este reconocimiento. Digo, es lo menos que puede hacer nuestra escuela por este tipo de pláticas, charlas tan interesantes y tan enriquecedoras. Pues dice no, así, al el contrario, para CECIT. mí es un honor. Gracias, doctor. Dice así, el CECIT 9, Juan Dios Batis, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Báez Medina por impartir la conferencia de divulgación de la ciencia y tecnología titulada Sensores MEMS en la vida cotidiana, importancia del desarrollo de proyectos. En la Ciudad de México, hoy, 4 de junio de 2022, la técnica Servicio de la Patria firma nuestra directora, la maestra en educación, Marta Otilia Hernández Vera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor, de nuevo. Y estamos a la orden, no solamente nosotros como personas, sino la infraestructura que tenemos, el conocimiento, debemos de democratizar el conocimiento para que todos podamos tener acceso a él y sobre todo los chicos. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Le mando un abrazo, gracias por esta invitación y bueno, seguiremos entonces en contacto para hacer estas vinculaciones. Claro que sí, a la orden. Muchas gracias.